Hizo mención a algo, 2 o 3 cosas que me parecen muy importantes. La polifarmacia, hay más de 500 medicamentos que ya señalan los principales, algunos de uso diario, ¿no? Y que son muy importantes. La gerostomía, que en ocasiones forma parte del síndrome, o es el síndrome del Sjögren completo, y que es muy importante de prevenir porque nos da muchos problemas. Mencionaba las micosis, la candidosis, que se manifiesta sobre todo en queilitis angular. Entonces creo que es muy importante la labor que se está haciendo e insistir en la prevención, porque pues, es lo que usted dice, ¿no? Muchas gracias. Creo que tocó un aspecto que nos llama la atención en relación al tabaquismo. Hemos estado en algunas otras reuniones y no ha habido una participación intensa de los odontólogos en las campañas contra el tabaquismo. Y usted cita el carcinoma epidermoide, que también es el más frecuente en pulmón, y en otros países, por ejemplo en Inglaterra, se une el odontólogo y el médico, los jóvenes, para hacer la prevención en relación a estos problemas tan serios. Pero a mí me parece que debiera reforzarse esto y continuar con todos estos aspectos que se mencionan, porque a pesar de que ha disminuido los aspectos de prevalencia, sobre todo en la tercera edad, en el tabaquismo, pero los jóvenes están empezando muy temprano. Entonces yo creo que ahí sería importante el que se unieran estos aspectos, campañas, reforzar las difusiones a nivel general. Yo creo que estos son aspectos importantes. Yo quería preguntarle sobre 2 cosas. Uno sobre el bruxismo, que es un problema que por lo menos el tipo de pacientes que yo veo se presenta con mucha frecuencia, ¿no? Y que cuesta mucho realmente manejarlo, ¿no? El bruxismo, rechinamiento o apretamiento dental, donde se desgastan los dientes. Se acaban los dientes los pacientes, ¿no? Sobre todo los pacientes mentales, ¿no? Y después ahí hay un entrecruzamiento porque la mayor parte de los psicofármacos con el efecto anticolinérgico secan la boca y provocan una serie de trastornos. Entonces hay una como encrucijada fuerte. Por un lado, un buen manejo con antidepresivos ansiolíticos, creo yo, que ayudan un poco al bruxismo sin llegar a... Pero por otro lado, están provocando ese tipo de sequedad, ¿no? Entonces estamos con una encrucijada muy difícil a veces de manejar, y sí me gustaría conocer su opinión, que a veces no es fácil platicar con algunos dentistas que llegan y dicen, no, pues quiten los antidepresivos, quiten esto, ¿no? Vamos a quitarse la calidad de vida del paciente. Sí, ¿no? Y después el bruxismo es un problema espantoso que también yo creo que está muy ligado con el problema de la obsesión de mandíbula, ¿no? Bueno, normalmente la causa más común que encontramos en estos pacientes bruxistas hoy en día, bueno, y desde hace bastante tiempo, pero bueno, es más en los países industrializados donde estamos sometidos todo el tiempo al estrés. Entonces el paciente estresado lo primero que hace en forma inconsciente son movimientos inconscientes que se hacen, ya sea de rechinamiento o apretamiento dental. Entonces esto a la larga o durante mucho tiempo va ocasionando el desgaste de las superficies oclusales. Textualmente el aplanamiento de esta intercuspidación que vamos a tener de los dientes superiores con los inferiores. En ese momento el disco menisco articular cambia de posición, entonces muchas veces está siendo apretado. ¿De acuerdo? Este apretamiento que se le hace a este disco es el que me ocasiona el dolor constante. Lo más común, o las formas donde se ha diagnosticado más, es el que lo hagan a nivel nocturno, ¿de acuerdo? O cuando están sometidos al estrés. Entonces, lo que se ha tratado es que por medio de las guardas oclusales, estas tienen que ser rígidas, porque hubo mucho tiempo el tabú de que ibas al súper y te daban una guarda blanda que mojabas y te la ponías como de boxeador, ¿no? Entonces lo que hacían esas guardas blandas es nada más recordarte que siguieras haciendo el apretamiento dental. Entonces lo que se recomienda hoy en día es colocar unas guardas de acrílico rígido que lo que hagan es limitarme el movimiento, ¿de acuerdo?, de apretamiento dental y sea textualmente un recordatorio para el paciente. Algo que se utiliza en conjunción en un inicio es utilizar algún relajante muscular. Algún paciente bien me dijo, doctor, en lugar del relajante, si me tomo una copita de vino, pues también, ¿no? Entonces a lo mejor lo disfruta y a lo mejor de todos modos va a estar menos estresado, ¿no?
Entonces me dice, me tomo mi copita de vino y en la noche me pongo mi guardaoclusal, ¿no? Entonces realmente ese limitamiento o lo que va a hacer esto es hacer un recordatorio para que yo no esté apretando, ¿no? Otra de las partes importantes que hay que revisar es hacer los ajustes oclusales, porque a veces puede ser que se haya metido un dentista, haya colocado una restauración sobrecontorneada o defectuosa y lo único que esté haciendo la articulación es tratar de buscar su oclusión funcional, o sea, como estaba antes, fui con el dentista, me alteró esta oclusión, entonces estoy tratando de volver a buscar ese recontorneo, ¿no? Entonces hay que hacer primero que nada ese ajuste para cerciorarnos que realmente es por apretamiento o por estrés del paciente. Hay algunas patologías donde, y ya lo mencionó usted también, algunos medicamentos que provocan sequedad de la mucosa bucal. Entre otras, pues el Sjögren, donde también tenemos problemas en la conjuntiva, oculares. Nosotros, con la aplicación permanente o constante o frecuente de humectantes, pues logramos más o menos manejar esto. Pero ¿cómo hacen ustedes cuando hay sequedad de la mucosa oral? Esto es muy importante. Lo primero es mandar saliva artificial. ¿Cuál es el problema en México? Que es muy costoso. Pero hay una maravilla que se acaba de crear hace aproximadamente como 6 meses y el Instituto de Biomateriales de aquí del posgrado de odontología creó ya su saliva artificial. Entonces ya tenemos la saliva artificial Puma, en donde lo que hacen es tener ciertos lubricantes, se le hace, es gratuito para la población universitaria, es gratuita, y la otra, o la clásica, es hacer la baba de nopal. O sea, poner a cocer unos nopales, ¿de acuerdo? Y la baba, o esto, hacer atomizaciones con la baba de nopal. ¿Cuál es la idea? Tratar de hidratar. Esto nosotros lo utilizamos mucho en aquellos desórdenes dermatológicos que me ocasionan alteraciones en cavidad bucal. Uno de los más comunes que deben de ver mucho en el GEA González, porque tenemos muchos pacientes de ustedes, es los pacientes con psoriasis. Los pacientes con psoriasis, una de las principales características que tienen es esa resequedad bucal, ¿no? Entonces puedes mandarle al paciente su baba de nopal, que tiene que tener mucho cuidado, bueno, que no la deje en el sol, le puede colocar a lo mejor un poco de menta para estar hidratando esto. Si comprara la saliva artificial, bueno, pues tendría que ser un paciente que tuviera un poco de más posibilidades económicas, ¿no? Tocó un punto muy interesante de la no enseñanza de la gerontología en odontología. Este experimento se hizo hace como 25 años en el que en el sistema de universidad abierta se intentó abrir la materia, salieron unas 2 o 3 publicaciones y no se ha seguido. Y creo que esa es una parte fundamental que hay que abordar y yo sugiero que el seminario haga una recomendación a las instituciones de salud bucal del gobierno y de la facultad en que se implementen esta especialidad y que se pueda desarrollar un poco más, porque como usted lo marcó y como se ha visto en otras áreas del seminario, cada vez somos más longevos los viejos y cada vez vamos teniendo más problemas. Aquí una parte que me gustaría comentarles es que ahorita la Facultad de Odontología estamos teniendo el cambio de plan curricular. Ahora vamos a, realmente no sé cuánto se tarda el CABIS en aceptarnos nuestro nuevo plan de estudios, pero dentro de este nuevo plan de estudios ya existe o ya va a existir la materia de gerontología. Lo que se pretende es que en un futuro, arrancando esta primera generación de 5 años con el plan curricular, ya en posgrado exista una especialidad dedicada única y exclusivamente a gerontología.